Muy buenos días, continuamos entonces con la histología del sistema cardiovascular. Ahora ponemos la atención en las arterias. Bien, les comentaba en la primera sección, ¿cierto?, de que las arterias necesitan llevar con cierta presión del líquido intratubular, ¿cierto?, sobre las paredes. Por lo tanto, las paredes tienen que estar bien constituidas y bien organizadas. Y como todo vaso sanguíneo, las arterias presentan una capa íntima, una capa media y una capa adventicia, considerando, ¿cierto?, que en las arterias, por su función de soportar la presión centrífuga del líquido que transportan, que es la sangre, ¿cierto?, que viene impulsada, tiene una capa media amplia formada principalmente por células musculares lisas, que cumplen su función en las arterias torácica, abdominal, por ejemplo, pero cuando recién salen del corazón, forman prácticamente un tejido elástico. Aquí se encuentra, ¿cierto?, una arteria aórtica del tronco aórtico, muy similar al tronco aórtico pulmonar, en donde tenemos una íntima extremadamente fina arriba, y el 90% del espesor de esa capa está ocupada por la capa media, que es el tejido elástico, y luego hacia afuera, ¿cierto?, abajo, la capa adventicia, que presenta gran cantidad de tejido conectivo variable, vasos sanguíneos, vasa vasorum, y nervios o nervo vasorum. Y este espesor, este gran espesor de la capa media de la arteria, va a permitir que ellas siempre, a la sección transversal, presenten una forma redondeada. Siempre circular redondeada. Aquí están, ¿cierto?, los espesores de la capa de la pared de una arteria, ¿cierto?, constituyendo la íntima, la media y la adventicia con el tronco aórtico con gran cantidad de fibras elásticas, circularmente dispuestas en la capa media. A nivel de la adventicia, ¿cierto?, tenemos aquí la presencia de la letra N, que son los nervios, también conocidos como nervo vasorum, o sea, nervios del vaso. Y con la letra V, ¿cierto?, los vasos sanguíneos, es decir, los vasos del vaso. Y más externamente, abundante cantidad de tejido adiposo. Aquí tenemos, ¿cierto?, que una arteria de distribución en donde, o sea, torácica o abdominal, por ejemplo, en donde tenemos el lumen central, ¿ya? Luego la íntima. En esta íntima lo particular es que se intensifica el espesor de la lámina elástica interna, que se ve extremadamente ondulada y destacada, para luego pasar a lo que es la capa media y hacia el exterior la capa. Aquí tenemos distintas tensiones, ¿cierto?, de distintas arterias, donde es posible destacar a nivel de la íntima la capa elástica limitante interna. Fíjense, la elástica interna, recuerden que la capa elástica limitante interna es el límite en profundidad de la capa íntima, pertenece a la capa íntima. Entonces, cuando se toma una muestra de una arteria para llevarla a las técnicas histológicas, esta se colapsa, ¿ya?, y se mantiene circular, y por ese colapso la lámina elástica limitante interna se ve ondulada como una cinta. Aquí, ¿cierto?, a medida que las arterias se alejan del corazón, a medida que las arterias se alejan del corazón, mantienen las capas íntima, media y adventicia, pero cada una de ellas se va reduciendo en tamaño. Por ejemplo, se va reduciendo el diámetro del tubo y con él se va reduciendo el grosor de la capa media y el grosor de la capa íntima, pero siempre se mantiene en redondo, en circular. Y luego es importante destacar que siempre toda arteria se le adjunta una vena. Y ustedes pueden comparar, por ejemplo, en la fotografía superior izquierda, entonces, en donde el vaso de la más izquierda es una arteria con una capa media abundante, y el de la derecha, ¿cierto?, corresponde a una vena con una capa muscular extremadamente delgada, y eso llama la atención. Esto es un paquete vascular que tiene, ¿cierto?, una arteria y una vena.
Aquí tenemos un área precapilar, ¿cierto? En donde la pared, ¿cierto? Se ha adelgazado y ese adelgazamiento se ha dado principalmente en base a la reducción del número de células, de capas de células circulares musculares lisas de la capa media.